Cecilia Becha es profesora de Estado en Castellano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado por casi 40 años como docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, llegando a ser profesora titular de esa casa de estudios. Actualmente se desempeña como coordinadora del diplomado en Literatura Infantil y Educación Literaria en la Universidad Alberto Hurtado. Tiene numerosos artículos en revistas especializadas en el campo de la didáctica de la lengua, la escritura creativa y el fomento a la lectura. Cecilia es además escritora de ficción para niños, con títulos como La abuela virtual y otros cuentos, Cuentos con algo de mermelada y Cuentos con olor a fruta, entre otros. Esta labor de creación y fomento a la lectura la ha llevado a ser parte de la sección chilena IBI. Dejamos con ustedes a Cecilia Becha y su plenario Escuchar en todas sus formas. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Aquí sí que hay que pasar la mirada hasta allá. Darles la bienvenida a esta sesión. Quisiera, en primer lugar, manifestar mi gratitud por estar en este momento aquí, muy especialmente a Constanza Mekis, a todo su equipo, a todo el trabajo que supuso hasta que llegáramos aquí hoy día a este hermoso lugar. Así que muchas gracias por la invitación. Cuando los veo todos ustedes, no deja de emocionarme. No puedo manifestarlo claramente en palabras. Los veo a todos ustedes y digo pensar que todos estamos en lo mismo. Creemos en ideales comunes, queremos que los niños lean. Y cuando los miro así un poquito más hacia la lejanía, veo cientos de niños. No hay 1000 personas aquí, hay 1000 personas más todos los niños que están esperando en los distintos lugares del país. En cuanto yo atravesé la puerta de este maravilloso edificio, las emociones empezaron una tras otra. El reencuentro, el encontrar a una exalumna, el conversar con alguien que cooperó, hicimos juntos algún proyecto lector. Entonces, la verdad, las cosas que cuesta en este momento comenzar a hablar, porque la emoción, de verdad, me llena el corazón y voy a intentar entonces hacerlo lo mejor posible. Cuando estoy emocionada prefiero escribir, pero aquí vamos a hablar. Yo les voy a pedir, sí, que por razones de que yo soy fotofóbica, durante la exposición no saquemos fotos, porque si no me van a dejar ciega. Y les agradezco, después saquen todas las fotos que quieran y podemos compartir otro poco. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Vamos viendo. Seguramente a ustedes les ha llamado la atención de que yo no voy a usar PowerPoint. Claro, porque quiero que ustedes escuchen. Si vamos a hablar del escuchar, ¿no es cierto?, del leerles a otros, vamos a hacerlo de esta manera. Así que los invito ahora, así como le digo a los niños, cuando me junto con ellos, saquemos las antenas de la imaginación, limpiemos orejas, no necesito hacerlo, y cerremos la boquita para poder concentrarnos. Con la frase que normalmente digo cuando me junto con los niños a leerles o a compartir alguna experiencia en torno a los libros. Escuchar la lectura en voz alta hecha por un adulto es una de las experiencias más significativas que puede tener un niño o un joven en un programa que pretende motivar el gusto por la lectura y formar lectores. Hace algunas semanas, cuando estaba preparando esta ponencia, llegó a mis manos un libro de un autor español, Ángel Gabilondo. El libro se llama Darse a la lectura, miren qué lindo título. Y hay un párrafo ahí que quiero compartir con ustedes leyéndolo, para que ustedes escuchen. Dice Gabilondo: a veces necesitamos que alguien nos lea un texto, una carta, un libro. Otras deseamos leérselo nosotros. Hay algo extraordinario en esta mediación,
en esta relación que establece un vínculo que pone en evidencia lo que es el acto de leer. Leer a través de un modo singular de escucha, leer de oído, también con el oído interno, oyendo a otro. Es así, en última instancia, como podemos ver de otra manera. Este juego de la voz, tan determinante cuando alguien nos lee o lee, cuando le leemos a alguien, es un juego entre la voz y la palabra. La voz se inscribe en el ritmo, en la entonación, en las pausas y nos convoca a una sensibilidad. Quien lee también se da al hacerlo. Y al oír el texto, lo oímos a él o a ella. Nos dice lo que dice, pero asimismo, quien nos lee dice mucho de sí. Yo siempre he pensado que narrar y leerles en voz alta a los niños es un regalo, es un acto de generosidad, en que algo que yo he preparado, que he elegido especialmente, que siento que es bueno, que me gusta, que me entusiasma, el entregárselo a los otros es efectivamente un regalo. Gracias. Los invito entonces a que compartamos algunas bases teóricas. Yo siempre he postulado que no hay nada más práctico que una buena teoría. Cuando uno tiene clara la teoría, sabe también por qué lo debe hacer de una u otra forma, y luego también vayamos relacionando con prácticas para que ustedes vayan revisando. Muchas veces vamos a decir cosas que probablemente ustedes las hacen, pero al organizar nuevamente esto en nuestra cabeza, yo creo que todas estas instancias en que nos encontramos y hablamos sobre un tema son los momentos de los repensar, revisar, reorganizar, reconsiderar y pasarlo re bien. Eso era para saber si estaban escuchando. Primer punto. A escuchar se aprende. Una de las formas que tenemos de desarrollar la capacidad de escuchar es esta que hemos elegido hoy día, leyéndoles en voz alta diversos tipos de textos. Naturalmente que hay muchas otras formas de desarrollar la capacidad de escuchar. Los profesores que hacemos lenguaje o que trabajamos en sistemas sabemos muy bien todas las formas y actividades que debemos implementar para lograr esa gran meta en el eje de la comunicación oral. Pero ahora, llegando más hacia el punto que estamos tratando, deberíamos revisar en primer lugar también las condiciones en que se va a dar esto. Para que leerles en voz alta tenga realmente efecto, es conveniente crear aulas comunicativas, es decir, espacios en que en una cierta cercanía, en un momento determinado, en un tiempo, podamos entregar el cuento, el poema o lo que hemos elegido en cada ocasión. Ese espacio se maneja de común acuerdo con los que escuchan. Hay un rayado de caña. Los niños, por ejemplo, toman conciencia de lo que es el silencio. Eso hay que enseñarlo. Cuando uno se comunica, hay momentos en que uno se queda callado y el otro habla. Tenemos que ponerle atención al que nos está regalando algo tan hermoso como puede ser un cuento. Tomar conciencia del silencio. Podemos implementar ciertos rituales, traer al silencio a este espacio. O tomar un palo de agua y darlo vuelta y en el sonido traer al silencio. Hay distintas formas de enfocar el escuchar y los expertos han reconocido a lo menos 5 formas: atencional, analítico, apreciativo, marginal, creativo. Y todos ellos se pueden desarrollar a través de la lectura en voz alta con niños que están escuchando con distintos énfasis. Por ejemplo, pensemos un niño que un curso les estás leyendo un cuento y después nada más terminas el cuento. Imaginémonos que hemos leído El gigante egoísta. ¿Ustedes recuerdan cómo termina ese cuento, no? Y entonces leemos y dice: y esa tarde, cuando los niños regresaron al jardín del gigante, lo encontraron muerto, tendido
en el suelo. Y esperamos, no nos apresuramos. Y es esa la forma de terminar esa audición, sin mayores actividades. En cambio, hay otros momentos en que hago un escuchar mucho más analítico. Niños, veo que José se cayó hoy día en el recreo. ¿Y qué te pusieron en la rodilla, José? Un parche curita, señorita. Ah, a ver, ¿a quién se le habrá ocurrido este famoso invento del parche curita? Averigüemos. Aquí tengo un texto que les voy a leer y vamos a averiguar. ¿Qué les gustaría saber? ¿Quién lo inventó? ¿En qué circunstancia lo inventó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué se llama curita? Ahí siempre los niños me dicen, ¿por qué lo inventó un curita? Vaya a saber uno. Y leo entonces el texto, el famoso parche curita, y vamos analizando a ver si hemos encontrado las respuestas y hemos cumplido con los propósitos que nos habíamos propuesto. Ahora, yo quiero que tengamos claro hoy día que si bien es cierto que estamos hablando de la lectura en voz alta, hay muchas maneras de plantear la lectura en el currículum escolar, ¿no? Quiero recordar formas como la narración oral, la lectura con libro ilustrado, ahora que tenemos estos maravillosos libros, la lectura en silencio, individual, la lectura guiada, que es la madre de la comprensión de lectura, en que vamos modelando ciertas habilidades, la lectura compartida, la lectura complementaria. Y entre todo ese abanico de posibilidades está esta actividad de leerles en voz alta para que ellos escuchen. Quiero que dejemos en claro también que no es solo una actividad recreativa, lo es, pero no solo. Y tampoco sirve para rellenar el rato que quedó de la hora de clase, o porque hubo una persona ausente, o porque había un ratito en que nos juntamos, sino que un momento de enseñanza y aprendizaje de gran efecto. La teoría se ha encargado en los últimos años de mostrar con creces que leerles en voz alta a los niños es altamente significativo. Otro punto. Es una actividad no propia solo del sector lenguaje y comunicación o una actividad que solo se podría hacer en la biblioteca, sino en todas las áreas del currículo escolar. Y me gustaría que ustedes se llevaran de esta tarde la tarea de conquistar a los demás colegas, a todos, al de matemática, al de educación física, que en un principio a veces no están tan convencidos, pero con argumentos sólidos y entregándoles propuestas de obras, de texto, a lo mejor se nos entusiasman y podemos trabajar con ellos también. ¿Cómo no va a ser bonito que un profesor de matemática, una profesora que está haciendo matemática en un momento determinado, pare la actividad de la resolución de problemas y diga, a ver, y esto les voy a leer un poema que me recuerda lo que estamos haciendo. Escuchen. Si María tiene 3 manzanas y le da una a Nicolás, ¿cuántas le quedan? ¿En qué está pensando Nicolás? ¿Acaso no sabe la respuesta? Si María me da una manzana, todavía me quedan esperanzas. ¿Ustedes se imaginan eso en 5º año básico? Comienza la clase de música, lección de música. Niños, les traje un poema, pero tienen que escuchar muy atentamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? Sí, mi sol, sí. Ahora, pensemos no solo con la poesía. Hace algunas semanas estaba trabajando yo en una capacitación en un colegio y el profesor de educación física me comentaba que había usado el cuento de Anansi, uno de los cuentos de Anansi, este personaje de los cuentos africanos, para trabajar con sus alumnos en la clase de educación física, hablando del espíritu de cooperación, cómo todos unidos podemos lograr mejor ciertos objetivos. Entonces,
vayamos donde ellos, conquistémonos ese compartir con ellos. A lo mejor nosotros podemos recomendar las obras, las conocemos quizás mejor, o podemos decir, mira, tú estás pasando este tema, a lo mejor podrías ocupar este texto que tengo aquí, lo lees en voz alta. Ahora, ¿por qué leerles? Decíamos recién que es una de las formas más eficaces de aprender a leer, y porque escuchar es una forma de alimentar, de robustecer el desarrollo del lenguaje. Hay investigaciones que nos demuestran que los niños que escuchan la lectura en voz alta, también la narración oral, desde temprana edad desarrollan ampliamente el lenguaje en todos sus niveles. Por ejemplo, se ha visto que crece el léxico, el vocabulario, tienen mucho más vocabulario y eso sabemos que es muy importante después para la comprensión de lectura. Manejan mejor las estructuras. Cuando un niño de primer año te dice, llega tarde a la sala y tú le preguntas, a ver, José, ¿por qué llegaste tarde? Es que, señorita, es que veníamos con el papá en la esquina y de súbito apareció un camión. De súbito apareció un camión en una criaturita de 6 años. ¿Y esa estructura de dónde habrá salido? Bueno, de haber escuchado muchos cuentos, porque de súbito apareció la bruja, de súbito el dragón, no sé qué cosa, o lo que ustedes quieran. O sea, uno se va dando cuenta cómo los niños, al escucharnos leer, van creciendo en lo que es todo el desarrollo del lenguaje. También hay estudios que nos demuestran que hay un crecimiento en cuanto a la fluidez. Sabemos en este momento que la fluidez en relación a la comprensión de lectura es un punto que debemos preocuparnos bastante y sobre todo en un aspecto de la fluidez que se refiere al aspecto prosódico, es decir, la expresividad, la entonación. Cuando un niño te escucha, por ejemplo, a ver, tomemos una estrofa de Jugando con las estaciones, que es un poema muy bonito. Fíjate, verano, pica niña, pica juego, pica sol, pica arena, pica playa, pica amor, pica ola, pica espuma, pica flor. Y los niños salen de la sala repitiendo, inventando otras. Leemos algún cuento como el, no sé si lo conocen, el Tiki Tiki Tembo, Nosa Rembo, Bari Bariruchi, Pipiripembo. Ese es el nombre de un niño. Así se llamaba el protagonista de un cuento chino, al cual le pasaron cosas terribles porque se cayó en un pozo. Y bueno, no les quiero contar el final porque estoy bajo promesa de no contar nunca un final. Y los chicos, ¿cómo salen de la sala? Repitiendo. Y se lo aprenden, pero así, rápido. Tiki tiki tembo, nosa rembo, bari bariruchi, pipiripembo. Estamos en primer año o en prebásica y hemos leído el cuento de la niñita y el lobo cazador, que es una versión afroamericana del cuento de la Caperucita Roja y que está lleno de elementos sonoros muy bonitos. De hecho, la Caperucita o la niñita, porque aquí no está denominada como Caperucita, cuando avanza se van escuchando los pasos. Un cachá, un cachá. Van escuchando la sonoridad de las palabras, van entendiendo lo que es el ritmo, lo van viviendo, lo van experimentando. Y por otro lado, también hay estudios que nos demuestran que escuchar lo que alguien nos lee en voz alta también incide en el desarrollo de la comprensión de lectura. Tal como lo ha señalado Cooper, aprender a construir significado, es decir, a comprender, a construir significado, comienza en el nivel del lenguaje oral. Y aquí él dice una cosa que a mí me parece interesantísima. Dice, las estrategias para una comprensión efectiva deberían enseñarse primero a través del escuchar y luego en la lectura. Y hay investigaciones que demuestran que eso es así. Por ejemplo, hay una que en este momento recuerdo de un grupo de tercero básico en que el profesor les leía diariamente algún
fragmento, un texto en que había bastantes detalles significativos, por ejemplo, y les decía, fíjense bien, pongan alta atención, hay detalles que si se me escapan después no vamos a entender bien. Y después, haciendo la experiencia en forma leída, es decir, los chicos frente a un texto escrito, había mejores resultados en los que habían pasado por esa experiencia. Los jóvenes auditores pueden desarrollar un amplio repertorio de estrategias para la comprensión que luego deberán ejercer en la lectura y que se pueden practicar a través de la escucha. Por ejemplo, predecir, relacionar conocimientos previos, visualizar, formular preguntas, plantearse propósitos y la reina de todas, la inferencia. Pensemos en una de ellas, porque no hay tiempo para analizarlas todas. Visualizar. Sabemos, la teoría nos ha dicho, que un buen lector es aquel que crea imágenes mientras lee. Y escuchar también nos permite crear imágenes. Y esto lo voy a explicar con algo que me dijo y me explicó una vez un niño. Mire, tía, me dijo, esto es como tener un televisor metido en la cabeza. Yo creo que toda la teoría quedó pequeña al lado de esa definición, ¿no les parece? Crear sus propias imágenes. Aquí, en este momento, no hay imágenes presentes. Por lo tanto, a lo mejor hay un esfuerzo mayor. Pero yo sí voy viendo, yo sí voy imaginando. Pensemos, 3er año, 4º año. Hemos decidido leer El cumpleaños de la ranita. Probablemente uno de los cuentos más bonitos que tiene Alicia Morel, nuestra querida escritora chilena. Fíjense, observen y escuchen, observen, digo yo, porque están allá adentro observando, cómo comienza el relato. En torno a la poza de los sapitos crecían grandes helechos lustrosos de hojas delicadas como encajes. La poza de los sapitos parecía un ojo verde contemplando el bosque. Cuando caía la tarde, comenzaban a agitarse sus aguas por los numerosos sapos viejos y jóvenes que viven dentro. Era la hora de los grandes conciertos. Cuando después conversamos con los niños y les pregunto, a ver, y en esa parte, como comienza el cuento, ¿qué vieron? ¿Qué sintieron? Y es impactante ver las reacciones que tienen ellos. Hay cosas que el cuento no dice, pero que ellos sí vieron claramente en sus cabecitas. La lectura en voz alta también incide en la motivación por la lectura. Hay numerosos estudios que nos demuestran que cuando el adulto les lee, crece el interés por leer. Y es casi lógico pensarlo. Tú, cuando eliges algo para regalárselo, en forma de lectura en voz alta en este caso, estás entregándole algo que has preparado, que has elegido específicamente, le lees a los alumnos para engancharlos, le estás entregando algo que nos va a hacer gozar, etc. Por lo tanto, siempre dejemos a mano el libro de donde sacamos el texto. O sea, si yo elegí, estoy tomando al azar, salió uno mío, disculpen. No fue casualidad. A ver, vamos a sacar uno que no es mío. Ya está. María Luisa Silva, de acuerdo, porque si no, aparece muy yo la cosa. Saqué un poema de este libro de María Luisa. Se los leí. Y luego, y mientras lo leía, efectivamente el libro estaba allí. Y después permanece allí. ¿Por qué? Porque la idea es que después los niños se acerquen, lo pidan prestado, quieran otro, elegimos otro, ellos deciden cuál. O sea, hacemos un puente hacia el libro y la lectura. La lectura en voz alta también desarrolla fuertemente los lazos afectivos y sociales. Cuando nos reunimos a escuchar un cuento, un poema, lo que ustedes quieran, y alguien les está entregando esto, se crea una especie de comunidad, que a lo mejor se remonta a esa narración oral que se hacía hace cientos de años y que reunía a la gente de la comunidad junto al fogón, junto a la mesa de la cocina, etc. Otro punto. Es necesario leerles a los alumnos un amplio y variado
repertorio de texto. Yo los invito a que durante los próximos días revisen qué tipos de textos leen. ¿Solo narrativa? ¿La poesía está presente o no? Leemos textos informativos, leemos cartas, leemos anécdotas y podríamos hacer un listado enorme de lo que hay. Repertorio amplio y variado, de ficción y no ficción. Hay un autor que lo denomina esto una dieta balanceada. Miren qué buen término. De todo, abramos el abanico. Y dentro de este abanico, por razones de tiempo, quiero dedicarme ahora un poquito a la poesía, a la narrativa y a los textos informativos. Podríamos hacer alusión a otros tipos, pero por razones de tiempo no podemos. Poesía, mucha poesía. Paul Janesco, que es un autor que tiene un estupendo libro llamado Reading Poetry in the Middle Grades, o sea, leer poesía en los cursos medios, hace una afirmación que a mí siempre me ha gustado mucho compartirla. Él dice: desearía que la cultura de hoy fuera de tal manera que yo no tuviera que trabajar tan arduamente para convencer a otros que la poesía cuenta. No puedo dejarme de sentirme identificada con las palabras de Janesco, sobre todo ahora que tenemos tanta poesía. Nunca antes se publicó tanta poesía, nunca antes tuvimos, además de los clásicos obviamente, poetas jóvenes, poetas nuevos. En el repertorio de poetas españoles hay figuras estupendas en nuestro país. Y aquí no se enojen ni los del norte ni del sur, pero ¿qué haríamos sin una Sonia Caicheo de las tierras sureñas? ¿Qué haríamos sin una Bernardita Hurtado? Un Jaime Mansilla, todos poetas nuevos que están escribiendo cosas preciosas y que podemos entregarle a nuestros chicos. Ahora, ningún otro tipo de texto es tan apropiado como el poema para permitir a los niños una experiencia expresiva, estética del lenguaje. Con gran naturalidad ellos se dejan llevar por la magia de esa sonoridad, del ritmo, del juego enigmático de las imágenes lingüísticas y los toman también como estímulos para crear. Quienes hemos tenido la dicha de poder hacer escritura creativa con los pequeños, de pronto nos sorprendemos con los resultados. La poesía llama a la poesía. Ahora, cuando hablamos de poesía, estamos refiriéndonos, por un lado, a todo lo que nos entregó el folclore poético. Adivinanzas, trabalenguas, mentiras y patrañas, y en fin, ustedes saben todo eso. Que normalmente lo entregamos hablado, dicho, jugamos a las adivinanzas. Pero también podemos tomar un libro de adivinanzas y decir, hoy día voy a leer las adivinanzas. Y ustedes pueden mañana sacar el libro, esta tarde, llevárselo y lean adivinanzas. Yo recuerdo haber pasado horas enteras cuando pequeñita leyendo adivinanzas. Y las jugaba yo misma jugaba conmigo. Y muchas veces mi papá leía también las adivinanzas. Y ahí estaban, en un hermoso libro, del cual mi papá había seleccionado uno para regalármela, entregármela leída. La poesía tiene mucho que ver con el ritmo, con la entonación, con la musicalidad. Imaginemos un curso en que invitamos al brujo Calum. ¿Conocen al brujo Calum? No, escuchen. Taca, taca, tum, taca, taca, tam, rugen los tambores del brujo Calum. Hay fiesta en la selva, el brujo ordenó pintarse la cara con mucho color. Taca, taca, tum, taca, taca, tam, si hasta las serpientes danzan con Calum. La selva amanece, bosteza Calum, todos a acostarse, taca, taca, tum. Y los niños, ustedes los ven, moverse. Y salen nuevamente, como les decía antes, de la sesión de lectura, diciendo, repitiendo, jugando con las palabras. La poesía nos sirve para apreciar la belleza del lenguaje. Las palabras nos sirven para jugar con ella y los poetas eso lo saben muy bien. Hay poetas, niños, les digo yo, miren cómo juega este poeta, este
esta poetisa más bien, con las palabras. La lluvia tamborileaba en los tejados, tilín tinteaba en los cristales, tolontonteaba en los manzanos, glubrujeaba en los canales, y se quedaban las gotas temblando en los bigotes de los gatos, en las fronteras de los sueños, gorgoteaban en los charcos, glup, dup, glup, dup, glup, dup. Y parecía que era el corazón de la tierra. Escuchar apreciativo, escuchar la belleza del lenguaje, comentar. ¿Qué te pareció? Mira cómo usa las palabras, cómo inventa, cuál de ellas te hizo gracia, en fin. Pero también escuchar analítico. Entramos a la sesión de lectura en voz alta, al momento en que vamos a leer alto, y les digo, juguemos un rato a las adivinanzas. Partimos jugando a las adivinanzas. Y de pronto les digo, vamos a parar un ratito. Ahora vamos a escuchar un poema de un autor chileno que parece que le gustaba mucho jugar a las adivinanzas y dijo, ¿por qué no hacer un poema que es todo una adivinanza? Escuchen bien, niños, se van a dar cuenta que todo el poema es como una adivinanza. ¿Estamos listos para adivinar? Adivina, buen adivinador, ¿qué tengo si tengo un ortejo mayor? Bueno, de hecho tengo uno, el derecho, y otro que si mal no recuerdo es el izquierdo. Adivina, buen adivinador, ¿qué tengo si tengo un ortejo mayor? Siempre que me visto, se mete en mi zapato. Lo que quiere el muy listo es pasear un rato. Mi ortejo mayor es tan buena persona que a sus 4 hermanitos jamás abandona. Puedo decirte, en fin, que tiene la manía de hacerle siempre un hoyo al calcetín. Eso pasa con los niños. Al principio no escuchas nada. Adivina, buen adivinador, ¿qué tengo si tengo un ortejo mayor? ¿Adivinaron? El dedo gordo, que elegantemente se llama ortejo. Una vez mi hijo se accidentó, lo tuve que llevar a urgencia al hospital. Salió el médico, no, una lesión en el ortejo. Oh, yo no sabía lo que era eso, pobre niño. Y ahí, desde ahí le agradecí siempre a Saúl Shkolnik su poema. Desarrollar imaginación, desarrollar pensamiento creativo, pensamiento divergente. El otro día jugábamos con un grupo de niños. Abrí la puerta y les dije, chicos, a ver, hagamos entrar al invierno. Ahora que se está despidiendo, ya a lo mejor podemos verlo. Y abrí la puerta, hice todo, la imaginería, ya está. ¿Cómo lo ven? El 90% de los niños dijo que era viejo, que era gris, que andaba medio triste, que le caían granizo de las bárbaras. Esas figuras eran bien bonitas las que decían, pero la gran mayoría lo veía como un anciano. Curiosamente, la misma experiencia con los profesores también arroja el mismo resultado. Y entonces yo les digo, a ver, escuchen, tengo un poema que a lo mejor les va a llamar la atención. Canción del invierno distinto. ¿Quién me dijo alguna vez que el invierno era muy malo, que era viejo, frío, sin sonrisas, sin encantos? Lo vi ayer, tenía de alelí enorme ramo, rosas rojas, rosas blancas y naranjas en las manos. Tenía un sombrero de nubes, color gris como el asfalto, y jugaba con las ramas hecho viento entre los álamos. Era un chiquitito travieso. No era ni viejo ni era malo. Tenía un saco de lluvia y corría con pies descalzos. Entonces vamos rompiendo también esquemas. Vamos buscando otras soluciones a la luz de la poesía. Empezamos a entender lo que es el sentido figurado. Los poetas son personas que dicen las cosas de otra manera.
Cuando cae la lluvia y yo veo la tele en la noche, escucho el informe meteorológico, ¿no? Hoy precipitaciones en la región metropolitana. Ya, está bien, sabemos que va a llover. Pero, ¿cómo lo dice un poeta? Lluvia. 100.000 patitas de araña redoblan tambores finos en los techos, en los vidrios, en los ojos y en el alma. Y escuchen bien, miren qué lindo esto. Rosas de agua se deshojan. Es la lluvia, la amorosa de la tierra, la violenta, la sedosa. Es la lluvia y su tambor de plata, pluma, viento y cristal. Un soplo de ásperas hojas empuja nubes sombrías y largos pétalos de agua se decoran en los astros. Es la lluvia de piel fría. 100.000 patitas de araña redoblan tambores finos en los techos, en los vidrios, en los ojos y en el alma. Ese es un hermoso poema de un autor chileno, todos conocemos, Robinson Saavedra Gómez. La poesía también trae humor. Nuestras salas de clases, nuestras bibliotecas necesitan humor. Generalmente me gusta plantear problemas en esa dirección. Cuando me toca recorrer los proyectos lectores o me invita algún profesor o voy como escritora, generalmente planteo un problema. Yo a todo esto ahora estoy muy preocupada, chicos, porque no sé lo que le pasa al gato Mauricio. ¿Alguno de ustedes sabe lo que le pasa al gato Mauricio? Algunos que han sido alumnos míos saben lo que le pasa al gato Mauricio. Ustedes no digan nada. ¿Saben ustedes? Les cuento, les voy a leer el poema. ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? Dicen en el barrio que ha perdido el juicio. Anda por las calles mirando las flores y sonríe a todos, hasta los ratones. Anoche escribió un poema de amor y luego dibujó un gran corazón. ¿Qué le habrá pasado al gato Mauricio? ¿Quién le ha robado su gatuno juicio? ¿Ya se enteraron? ¿Qué le pasó? ¿En serio? A ver, momento, pero eso no dice aquí. ¿Dice se enamoró? No, no dice. Pero no dice. Ah, dibujó un corazón. ¿Qué más hizo? Anda. Ajá. Bueno, queridos colegas, ¿eso se llama inferencia o no? Ah, mira, y sin querer queriendo, estamos acogiendo eso. Ahora, pero lo que sí no saben es lo que le pasa al gato García. Escuchen. Ahora, fíjense, desde el punto de vista metodológico es interesante. Si tú planteas el propósito, los niños van a estar escuchando para saber cuál es el problema ahora del otro gato. El gato García se ha puesto farsante. No sube al techo si no es con guantes. El gato García no come pescado, prefiere la pizza y de postre helado. En noches de luna, en vez de maullar, llama a su gatita por un celular. Por eso García lleva más de un año sin cazar ratones ni darse un buen baño. Lleguemos a la clase o a cualquier momento del día planteándonos preguntas, preocupaciones. Fíjense ustedes que hace tiempo que tengo una gran duda. Hay una vaca que jamás saluda. Le hablo y no contesta. Pues bien, la duda es esta. ¿Será maleducada o será muda? Y el libro está ahí. Está El Zoo Loco de María Elena Walsh. Y están todos sus limericks en ese libro. Y los chicos querrán otro y ellos después leerán otro. Enganchémoslo. Abramos la ventana de la sala. Ahora, bueno, no estamos en Santiago, pero me imagino que aquí es lo mismo. Veamos esa cordillera que está recién nevada. Chicos, fíjense, esto me recuerda a un poeta nuestro, poeta Miguel Moreno Monroy, que es tan maravilloso con los poemas para niños. Escuchen atentamente. Despertó la cordillera con su vestido nupcial.
Y el viento, siempre curioso, le ha preguntado al pasar: Cordillera, ¿es con el mar con quien te vas a casar? Eso es lo que yo quería escuchar. Eso es lo que tienen que decir los niños. Déjenlos, que salga, que brote. Ahora, podríamos hablar toda la tarde y toda la noche de poesía, pero tenemos que ir a otros tipos de texto. Sí, hacerles un alcance. La poesía narrativa, es decir, narrar en verso, algún cuento en verso, por ejemplo, los cuentiversos de la María Luisa son interesantes en este sentido, son altamente recomendables. Si no, pregúntenme acerca del cuento tonto de la brujita que no pudo sacar carné para manejar. ¿No saben lo que le pasó a la pobre bruja? ¿Quieren saber lo que le pasó a la pobre bruja? Bueno, les voy a leer entonces. Era una brujita tan boba, que no conseguía manejar la escoba. Todos le decían: tienes que aprender o no podrás nunca sacar el carné. Ahora bien lo sabes, ya no hay nadie que circule por tierra o por aire sin un requisito tan indispensable. Si tú no lo tienes, no podrás volar, pues menudas multas tendrás que pagar. No es difícil, todo es practicar. Bueno, dijo ella con resignación. Agarró la escoba, se salió al balcón, miró por todos lados y arrancó el motor. Pero era tan boba que sin ton ni son, de puro asustada, dio un acelerón y salió lanzada contra un paredón. Como no quería darse un coscorrón, frenó de repente y cayó en picada dentro de una fuente. Se dio un remojón, se hirió una rodilla, sus largas narices se hicieron papilla y como la escoba salió hecha puré, pues la pobrecilla, además de chata, se quedó a pie. Ya no intentó nunca sacar carné. Se salió de bruja y se puso a hacer labores de aguja. Narrativa, mucha narrativa, claro, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, cuentos de fórmula con los más pequeños, cuentos que nos ayudan a que los niños desarrollen la capacidad de predecir, por ejemplo, esos son fantásticos para hacerlo. Cuentos que provienen de la corriente del realismo, que hablan de los pequeños grandes problemas que podemos estar viviendo juntos a lo mejor. Cuentos de la corriente de la fantasía en sus dimensiones maravillosas, fantásticas. Queremos que los niños sepan que había una vez una princesa que nadie lograba hacer reír y tuvo que venir alguien, un joven, por ahí un muchacho, que tuvo que ni más ni menos que enseñarle el pulgués, que es un idioma especial que hace reír mucho. Si ustedes quieren saberlo, por ahí está en algún libro. Los niños escucharán acerca de este meñique pequeñito, todas sus aventuras hasta llegar después donde el rey. Descubrirá que finalmente el tambor de cuero era hecho con el cuero de un piojo. Ese es un cuento folclórico chileno, ¿verdad? Sabrá por qué los conejos tienen las orejas tan largas. Y así podríamos nombrar tantos cuentos. Y hay una cosa bien interesante, abramos el repertorio hacia lo multicultural. El mundo está lleno de cuentos y últimamente sabemos, se ha publicado muchísimo en esa dirección, cuentos tanto de este lado del mundo como de otras latitudes. Cuentos que nos harán fantasear, cuentos que nos hablarán de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuentos que nos permitirán, como dice Tolkien, suspender por un momento lo real y adentrarnos en un mundo lleno de maravilla y de simbolismo y de una consistencia fuerte que nos hará pensar. Cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etc. Textos expositivos, también. Algunos los denominan informativos, porque, digamos, el principal objetivo es entregar información.
Cooper hace un alcance interesante, dice que los estudiantes pueden tener mayores dificultades, algunos estudiantes mayores dificultades porque han tenido menos experiencia con ella. Como bien sabemos, por las investigaciones, en el sistema hay un predominio de la narrativa. Pero también cabe recordar que en muchos casos los niños que tienen dificultades con la narrativa tienen más éxito con los textos informativos, como indican, entre otros, Castile y Somm y otros investigadores. Ahora, lo importante es presentarle distintos tipos de textos informativos, descriptivos, secuenciados, comparativos, tipo pregunta-respuesta, tipo causa y efecto, problema-solución, especialmente los de pregunta-respuesta. Titilan las estrellas y el texto nos dará la respuesta. A aprovechar, cuando leemos en voz alta este tipo de texto, de marcar y enfatizar bien la estructura. Cada uno de estos tipos de texto tiene ciertas estructuras importantes, ciertos conectores. Por ejemplo, pensemos en un texto comparativo. Les leemos un texto en que se compara el tener un hámster y un perro como mascota. Hace algunos meses hacía yo la experiencia en un tercero o segundo, no me acuerdo bien, y en el texto dice, ambos son buenas mascotas. Y después, conversando con los chicos, me daba cuenta que muchos niños no habían entendido esto de ambos. Incluso uno me dijo, pero ese es el traje que usa mi papá los domingos, o va a la oficina con él, no sé. Tenemos que cuidar ese tipo de cosas. ¿Ah? Ahora, un punto interesante es, ya sea cualquiera de los textos que hemos mencionado, tipo de texto, hacer relaciones entre ellos. Tomar distintos tipos de textos frente a algo. Pensemos, por ejemplo, que estamos pasando los eclipses. Desde el punto de vista científico, se ha trabajado el tema, y luego, ¿por qué no terminar leyendo, por ejemplo, el texto de los eclipses en que empieza, porque no se los voy a leer entero, dice, jugaron a los novios, la luna y el sol. El sol madrugaba, pero a la novia no. Y es toda una historia de amor y coqueteo entre la luna y el sol. Quiero leerles el final porque es precioso. Dice, esta es la linda historia de la luna y el sol. Se citan allá arriba para hablarse de amor. Hombres que saben mucho, más que tú y más que yo, dan en llamar eclipse a estas cosas del sol. Mas yo, que al ser poeta me trato con los dos, les llamo a los eclipses amor de luna y de sol. Qué linda, ¿eh? Es maravilloso ese poema. Ese poema es de Fernán Silva Valdés, que es un poeta uruguayo. Ahora, ¿cuándo leerles en voz alta? Cualquier momento de la jornada se presta para que los niños escuchen nuestra lectura en voz alta. El diario vivir en un colegio puede acompañar siempre a la audición. Pensemos, por ejemplo, estamos escribiendo con los chicos de primero. Caminó mi lápiz, caminó veloz, y un rastrito deja por donde pasó. Pulpita rosada su carita es, su cuerpo es madera que le dio el ciprés. Bendita la tierra que dio su carbón, por eso mi lápiz tiene corazón. Alguien estornuda en la sala de clase y le digo, ya, cuando terminemos de pasar lo que estamos haciendo, terminamos de ver esto, les voy a leer un poema que se llama Estornudos al vapor. ¿Por qué no iniciar el cambio de mes? El lunes ya estamos en septiembre, con algún poema alusivo. Por ejemplo, Saúl tiene un poemita para cada mes. Podríamos iniciar el lunes, el mes, escuchando el poema de septiembre. Además, ahora todavía en agosto, si agosto dicen que es el mes de los gatos, y ahí los niños te dicen, sí, anoche no pudimos dormir porque había todo un jaleo en el tejado, qué sé yo. Ajá, ¿por qué pasa eso? Texto informativo. Entonces vamos combinando, vamos interrelacionando. El otro día celebramos a don Bernardo Higgins, una vez más, natalicio, 20 de agosto. ¿Por qué no entrar al curso y preguntarle a los chicos, a ver, ¿y cómo se imaginan ustedes a don Bernardo? Generalmente los niños se lo imaginan muy, muy alto. Yo sospecho que es porque lo ven arriba de los monumentos, o en el busto, en la Plaza de Armas, no sé. Pero la verdad es que si queremos saber, podríamos averiguarlo en algún libro.
¿por qué no leer lo que yo les digo a los niños? Había una persona que lo conoció y escribió sobre él. A ver, tía, ¿qué es lo que...? Y saco las historias, las pequeñas historias reales, y leo la parte del diario de María Graham. Ustedes recordarán, María Graham era una inglesa que llegó al paraíso, tiempos de O'Higgins, le tocó vivir el terremoto, de hecho. Quedó viuda en el trayecto cuando pasó el Cabo de Hornos, su esposo falleció, y cuando llegó a Valparaíso se enamoró de tal manera del puerto que se quedó allí. ¿Hay alguien de Valparaíso? Ahí está, María Graham se queda en el puerto. Y se queda 2 años y escribe un diario. Fue apoyada muchísimo por Lord Cochrane y todas las autoridades se preocuparon de esta pobre mujer que había perdido de tal manera tan trágica a su María. Y un día don Bernardo la invita a tomar té. Y ella cuenta ahí que don Bernardo era bajito, que le gustaba tocar el piano y una serie de otros datos. Los niños te quedan mirando con ojos redondos y no se pueden convencer de que ella, sí, lo conoció y ahí está escrito. Llega la primavera, dicen por ahí, los próximos días. Ayer, en un curso que estaba dando en un colegio, los profesores, una colega de tercero me decía, fíjate que tengo que preparar ahora la unidad sobre Grecia y Roma en tercero. Algunos de ustedes me dicen, sí, efectivamente. Bueno, y la pregunta del millón fue, ¿y qué textos vas a elegir para leerles? Bueno, me dijo, estaba pensando en algunos mitos griegos. Ya, pero ¿qué te parece? ¿Por qué no buscas información sobre palabras que usamos en nuestro diario vivir que provienen del griego? O expresiones que podemos entender mejor si entramos en la mitología. Y ahí estuvimos buscando materiales en los libros que estaban a mano. También podemos hacer uso de la lectura en voz alta relacionándola con la lectura complementaria, esa que los chicos hacen en forma independiente o hacen en su casa. Pensemos, por ejemplo, hay un curso en que los chicos están eligiendo entre el diario de Ana Frank, Sadako y las 1000 grullas de papel, el chico del pijama rayas o cuando Hitler robó el conejo rosado. Están leyendo eso en el mes o cuando ustedes quieran. ¿No sería rico complementarlo en el durante con un poema de la chilena Mayoría Gosín sobre Ana Frank? Ana Frank, brillosa y pequeña, desvalida y valiente, caminando con tu estrella dorada, con la tristeza de los que preguntan, ¿por qué tú, Ana Frank, tatuada con los pesares de la historia, por qué no llevas un girasol en tus brazos en vez de una estrella sajada? Esa es de una chilena. O, en un curso más arriba, algún poema, si están leyendo Sadako, un poema de Jorge Tellier. Jorge Tellier, nuestro gran poeta, tiene un poema precioso que se llama Agosto de 1945 y que hace alusión al desastre de Hiroshima. Ahora, complementen eso con 2 libros ilustrados que todos ustedes conocen. La historia de Erika, Rosa Blanca, y podríamos buscar otras relaciones también. Un último punto se refiere a que también vamos a tener que implementar actividades antes, durante y después de la lectura en voz alta mientras los niños escuchan. Los niños antes de leer podrían tener también la oportunidad de elegir lo que les vamos a leer. A veces me lo pueden decir antes porque así yo lo reviso, me preparo, etc. Estamos en la hora, así que nos apuramos. Elegir y proponer. Tía, nos gustaría que nos leyera un cuento de gatos. Bueno, ¿por qué no? Y nos preparamos. Ese es un punto muy importante. La voz, las pausas, las inflexiones, la mirada, el gesto, todos componentes que ustedes saben también acompaña la narración oral. Ahora, la gran diferencia va a estar en que tengo el libro y estoy leyendo, pero no estoy leyendo así, sino que estoy leyendo ahí y también voy mirando, intercambiando miradas con la cara. Hay 2 formas básicas de leer: la recreativa, general, y la instructiva. En la primera nos olvidamos un poco de lo que hay que hacer, de los propósitos, y sencillamente nos sumergimos en una experiencia gozosa, sin interrupciones, sin mayores actividades posteriores.
Pero hay otras en que también hay una intención más pedagógica. Podemos ir desarrollando, por ejemplo, de repente interrumpir, hacer una predicción. Dependerá de cómo queremos enfocarlo, cuáles van a ser nuestros objetivos. Pero lo que sí importa es que vayamos equilibrando las dos formas. Se ha comprobado, y eso hay investigación al respecto, por ejemplo, Albright y Ariel dicen que la mayoría de los docentes lee a los niños por razones pedagógicas específicas. Plantea la lectura siempre con un propósito instrumental. Habría que ver también entonces cómo estamos equilibrando. Hay momentos en que vamos a leer sin hacer mayores cosas. Antes de la audición es importante que los niños chequemos los conocimientos previos, aclaremos algún término. Por ejemplo, si vamos a leer el cuento del ñame, el ñame hablador, será la hora de contextualizar y ver qué significa un ñame, qué es lo que es un ñame, porque estoy escuchando todo el rato un cuento del ñame, hacía esto, el ñame hacía lo otro, y no sé lo que es un ñame. Bueno, lo contextualizamos, miramos África en el planiferio, revisamos qué tipo de alimento es, etc. Formular preguntas. Por ejemplo, hoy día yo les podría leer en este momento un texto y formular preguntas. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar qué significa olmué? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué tipo de palabra es? Los de olmué no vale, ¿saben? Y leo el texto. Leo el texto para responder preguntas preestablecidas, para que salgan de la curiosidad. Olmué es una comuna de la región de Valparaíso, dentro de la provincia de Marga, en la zona central de Chile. Es famoso por el Festival del Guaso y su mayor fortaleza es el turismo. El término olmué es un topónimo, es decir, el nombre propio del lugar. La palabra olmué proviene del vocablo aymara gulmué, que significa tierra de olmos. Miren qué lindo. Y hay muchos topónimos en Chile que también son de origen aymara. Parinacota, Laguna de Flamencos, Chungará, que es un tipo de musgo, etcétera, etcétera. Y también en el diario vivir usamos palabras de origen aymara, como la palabra alpaca, la palabra camanchaca, y esto fue para rendirle homenaje al norte porque me había referido mucho a la lluvia del sur. ¿Qué hacer después? 5 minutos. ¿Qué hacer después de leer? No romper la magia. No nos apuremos. A ver, niños, ¿cómo se llama? ¿Les gustó el cuento? Y todos los 45 gritan, sí, señorita. Y nos vamos chochos a la casa. No. Esperemos un rato. Abramos. Bien. ¿Qué les pareció? A ver, ¿alguien quiere decir algo? Implementemos técnicas que están comprobadas como efectivas. Conversar sobre lo escuchado. En algunos casos también a lo mejor discutir, debatir sobre algo que hemos escuchado. O sencillamente compartir. Releer. Borges decía que la relectura es la más valiosa de todas. Claro, a lo mejor a la primera no escuché todos los detalles, no me di cuenta de todo y ahora puedo entender mejor. No llenemos a los niños de muchas actividades después de escuchar. Y vayamos variando el repertorio de las actividades. No siempre cámbiale el final, dibuja la parte que más te gustó. Yo creo que hay que buscar otras formas, buscar cosas distintas en que ellos también puedan expresar sus impresiones. Y 2 cosas más, dejar constancia de lo escuchado, el registro de lo que se escucha es importante. Podemos hacer un mural, en uno de los colegios se me ocurrió poner una gran oreja y ahí los niños iban poniendo tarjetitas en que anotaban por turno, por grupo, había turnos en la semana, los textos que habían escuchado y alguna acotación, una opinión, algún comentario. El poeta cubano Antonio Orlando Rodríguez dice en uno de sus poemas, el maestro, todos ustedes, es como un mago que echa a volar las palabras para que hagan sus nidos en las cabezas del aula. Están los libros, están los niños, están ustedes. Solo falta ahora ir a leerles. Muchas gracias.
No sé si hay preguntas. No, ¿no? Ya. Ok. Ahora me libero de micrófono. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Nos dejas un gran desafío para mejorar nuestras prácticas de lectura en voz alta.